Los tiempos de prueba a menudo suelen sacar de nosotros lo peor. Y hemos visto en los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo con la pandemia, con los actos de racismo, cómo la sociedad se polariza y cómo suelen haber mucho discurso de odio, mucho discurso de descalificaciones, pero al extremo. Y creo que los hijos de Dios deberíamos de reflexionar al respecto. La semana pasada, en el video anterior, hablábamos de la importancia de tener cuidado cómo escuchamos. Sin embargo, a Dios también le importa mucho cómo hablamos. Tan solo en el libro de los Proverbios hay como 80 versículos que hablan acerca de cómo hablamos y cómo deberíamos de hablar. En el Nuevo Testamento también, es decir, la Biblia entera habla vastamente acerca de cómo los hijos de Dios deberíamos tener cuidado en nuestra manera de hablar. De hecho, el Señor dice que en el día del juicio Él nos juzgará por toda palabra ociosa que habla nuestra boca. Y estaba yo meditando en un versículo del libro de Proverbios, precisamente Proverbios 10:11, que dice: fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Vemos cómo la Biblia nos llama a que los justos, aquellos que han sido justificados por Dios, aquellos que han sido hechos justos por la fe en Cristo, su boca es fuente de vida, imparten vida, imparten bendición. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 29, habla de cómo los hijos de Dios deberíamos de hablar. Primero dice cómo no hablar. Y dice el versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. En la Reina Valera dice ninguna palabra corrompida. Pero en el original habla de algo podrido, algo que pudre y corrompe lo que está alrededor. Pablo está diciendo, eviten hablar de esa manera. Eviten hablar de manera que emiten contiendas o amargura o menosprecio, descalificaciones, quejas, calumnias, insultos, lo que destruye. Eviten hablar de eso, porque ese tipo de hablar, ese tipo de conversaciones no tienen nada que ver con Cristo. Es más, es diabólico. Pero Pablo nos dice cómo debiéramos de hablar. Y la segunda parte del versículo 29 dice, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pablo dice que nuestras palabras deben de tener tres características: que sean buenas, que edifiquen y que impartan gracia. Cuando dice que sean buenas, está hablando de palabras apropiadas, palabras prudentes, palabras acertadas. Dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. La segunda característica es que sean palabras que edifican. Dice el texto de Efesios 4:29, que solo la palabra que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Es decir, palabras que ayudan, palabras que construyen, palabras constructivas, palabras que dan aliento, palabras que consuelan, palabras que instruyen, palabras que confortan. Dice Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Las palabras de los justos, de aquellos que han abrazado el Evangelio de Jesucristo, que han sido hechos justos por la fe en Cristo Jesús, apacientan a muchos, es decir, alimentan. Ahorita hay mucha hambre de escuchar el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo. Deberíamos de aprovechar cada oportunidad en estas conversaciones que se están volviendo tan cotidianas con estos temas que estamos viviendo. Deberíamos de aprovechar cada oportunidad para compartir el Evangelio de Cristo, hablando buenas palabras que edifican, y la buena palabra que edifica es la palabra del Evangelio de Cristo. La tercera característica de nuestro hablar debe ser algo que imparte gracia. Dice, para que imparta gracia en los que escuchan. El cristiano debe de hablar la verdad y la debe de hablar en gracia, en una actitud de gracia.
Dice en otro texto, en Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Hace la analogía Pablo en la carta a Colosenses de que nuestro hablar sea como la sal en la comida. La sal se usa para ayudar a retardar la descomposición de los alimentos. O sea, las palabras llenas de gracia son palabras que de alguna manera contribuyen a detener la corrupción y la descomposición moral y espiritual del mundo y de la gente que nos rodea. Deberíamos de hablar con gracia porque hemos sido salvados por gracia. Gracia es lo que hemos recibido del Señor y es lo que deberíamos de tener como una constante en nuestra manera de hablar. Y el mismo texto de Efesios 4:29, una vez que nos está diciendo cómo debemos de hablar, cómo evitar hablar y cómo hablar, dice, y no contristen al Espíritu Santo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Qué importante es nuestra manera de hablar, que con ella pudiéramos contristar al Espíritu Santo. En Efesios 5 y en Colosenses 3 nos dice que la llenura del Espíritu Santo tiene el sello, tiene la marca de que nos hablamos unos a otros con palabras espirituales, con himnos espirituales, con salmos. En Colosenses particularmente dice, abunde en vosotros, que habite la palabra de Dios abundantemente en ustedes. Es decir, nuestra manera de hablar puede contristar al Espíritu Santo o bien puede contribuir a la llenura del Espíritu Santo. Ahí en Efesios 4:30, siguiendo con el texto, en el versículo 31, quiero decir, dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Fíjate, son características de una manera de hablar que corrompe, que destruye, que no tiene nada que ver con Cristo ni con su evangelio. Y dice el último versículo, el 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios les perdonó en Cristo. Me encanta porque en este pasaje es muy claro cómo el Señor conecta nuestra manera de hablar con el evangelio de Jesucristo. Si Cristo nos ha tratado a ti y a mí con tanto amor, con tanta misericordia, con tanto perdón, eso es lo que nosotros debiéramos de impartir en nuestra manera de hablar con nuestro prójimo y acerca de nuestro prójimo, quien quiera que sea, así sea alguien que pudieras considerar enemigo, necesitas extenderle esa gracia que tú has recibido si estás en Cristo. Porque el evangelio de Jesucristo es algo que creemos, es algo que vivimos, pero es algo que hablamos también. Nuestra vida tiene que concordar. Hemos sido reconciliados con Dios y somos llamados a reconciliar también a los hombres con Dios por medio de Cristo y también a reconciliar a los hombres entre sí. De los pacificadores es el reino de los cielos. Tus palabras son el resultado de lo que hay en tu corazón. Si tú te has dado cuenta y eres honesto que en tu manera de hablar hay demasiada amargura, hay queja, hay maledicencia, etcétera, sabes que muy probablemente Cristo no está en tu corazón. Necesitas rendirlo a Él, necesitas arrepentirte. Él murió en la cruz para perdonar tus pecados, para endulzar tu corazón, quitar tu corazón de piedra y darte uno de carne. Ven a Cristo, ríndete a Él por completo. En Él puedes encontrar perdón y vida eterna. Solo Jesús puede endulzar el corazón más lleno de amargura y más triste. Mi deseo para tu vida y para mi vida es que podamos crecer en tener un corazón lleno de la presencia de Dios, lleno de la palabra de Dios, y que cuando hablamos podemos impartir la gracia y la palabra buena y la palabra que edifica, porque acuérdate, la boca de los justos es manantial de vida. Que Dios te bendiga.